A lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Dos de estas figuras son Ruth y Esther, mujeres que a pesar de las circunstancias adversas demostraron fe, valentía, obediencia a la voluntad de Dios. Ruth, una viuda extranjera, encontró redención a través de Booz, prefigurando el papel de Cristo como nuestro Redentor. Esther, una joven huérfana, convertida en reina, arriesgó su vida para salvar a su pueblo. Sus historias no solo tienen relevancia histórica, sino que también prefiguran los eventos finales de la historia de la humanidad. Hoy exploraremos cómo sus experiencias reflejan el amor de Dios y el conflicto entre el bien y el mal y la redención en Cristo. Acompáñennos en este estudio inspirador. Y no se olviden, queridos amigos, que durante esta temporada estamos estudiando acerca de las imágenes, alusiones y diferentes símbolos que aparecen en la Escritura que nos ayudan en la interpretación profética. Hoy hablaremos acerca de estas dos mujeres que nos muestran también la relevancia que tienen dentro de la historia y la interpretación bíblica. Bienvenidos a Axiomas, el programa donde exploramos las verdades eternas que sustentan nuestra fe. La lección de esta semana se titula Ruth y Esther, mujeres de fe. Antes de ir al desarrollo del tema de la lección, yo quiero que nosotros podamos leer el texto. Acompáñame ahí en su hogar, querido amigo, a leer Esther capítulo 5, versículo 2. Y dice así: Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Este es el texto central de nuestro estudio, y hoy nosotros tenemos la visita muy especial de dos invitados con los cuales tengo el privilegio de compartir hoy este programa. Nuestro querido amigo, el pastor Iván Nina, y también nuestro querido pastor, el pastor Jorge Parada. Yo quiero darles la bienvenida y también, querido Iván, primeramente un saludo para nuestra audiencia, para poder mandar un saludo ahí. Coméntanos cómo te sientes de estar en el programa en esta oportunidad. Muy bien, un cordial saludo a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de las redes sociales, en el lugar donde se encuentran. Dios pueda bendecir también este estudio, y un cordial saludo a todos nuestros amigos. Muy bien, gracias, querido Iván. Jorge, por favor, un saludo especial para nuestra audiencia y también la oración para iniciar este estudio. Ok, es para mí una alegría una vez más compartir este programa de Axiomas, y también una alegría saber que muchas personas nos siguen para poder juntos aprender temas importantes de la Biblia. ¿Vamos a orar? Querido Señor nuestro Dios, estamos listos para sumergirnos en el estudio de tu palabra. Pedimos, Señor, humildemente la presencia de tu Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría necesaria para entender, Señor, tus enseñanzas en este momento. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jorge, y gracias también a usted que nos ha acompañado durante esta oración. Y ahora pedimos que pueda usted acompañarnos en el desenlace, en el desarrollo, del estudio de esta semana. Estamos hablando acerca de Ruth y Esther, y quiero preguntar aquí, empezar tal vez por Iván. Iván, ¿qué simboliza, verdad, la historia de Ruth y el papel de Booz, quien fue su esposo, verdad, en nuestro estudio de esta semana? Bueno, qué importante es tener dos aspectos importantes cuando empezamos a hablar de personajes. Es una parte histórica que es muy importante ver. Y cuando vemos en la parte histórica de Booz, vemos siempre una imagen como una manera de poder imitar, ¿no? Me gustaría hacer una cita bíblica que está en Isaías capítulo 49, el verso 15. Bueno, es un texto donde la palabra de Dios dice que si una madre se olvidara de su hijo, o si esto aconteciere, Dios nunca se va a olvidar, dice. Entonces creo que esa declaración es fundamental, porque en la historia de Booz podemos ver a un hombre que apareció de manera oportuna en la vida de Ruth. Y esa manera oportuna no fue una decisión humana. Dios fue dirigiendo la historia también de esta mujer Ruth,
y fue vos quien apareció, como también Cristo hubiese aparecido en el lugar de vos. Por eso me parece interesante ver que vos no aparece por casualidad en la vida de Ruth, sino aparece como Cristo hubiese estado en persona, pero con un propósito redentor, con un propósito para que Ruth entendiera que había una oportunidad de misericordia también para ella, siendo extranjera en una tierra donde ella se encontraba. Un detalle importante sobre lo que estás diciendo, Iván, si ahí usted también en su casa nos puede acompañar, leyendo el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 25, dice, si tu hermano se empobreciere y te vendiese parte de su propiedad, dice, vendrá el rescatador, y otras versiones dicen, redentor, ¿verdad? Su pariente más cercano y rescatará o redimirá todo lo que su hermano haya vendido. Y es interesante porque vos aparece en la vida de Ruth justamente como alguien que iba a redimir. Y si usted, yo le invito a leer el libro de Ruth y ahí encontrar esta historia y entender un poquito más a profundidad el tema que estamos hablando, ¿verdad? Vos se vuelve un tipo de Cristo, ¿no? Es un pariente cercano que pudo redimir y pudo de alguna manera incluso salvarle la vida a Ruth y su suegra, ¿verdad? Que habían estado viviendo en situaciones muy extremas debido a las tragedias que había enfrentado la familia, ¿no? Entonces, realmente es interesante cómo podemos nosotros ver esa similitud, ¿no? Cuando nosotros vemos la historia de Ruth, la historia de Esther, y encontramos también cómo Dios aparece ahí, ¿no? Cómo la redención aparece ahí, ¿no? Bien, Jorge, también un poquito hablando ya no solo de Ruth, sino también de Esther, ¿no? ¿Cómo nos muestra el poder de la intercesión, la historia de la reina Esther? Coméntanos tal vez un poquito ahí para que podamos contextualizarnos un poquito de la historia también y cómo es que nos muestra esto, el poder de la intercesión ahí. En esta historia interesante y de manera particular con Esther, aquí aprendemos el verdadero valor de la intercesión. Recuerden el contexto histórico, estábamos viviendo los judíos momentos difíciles y llegar a la presencia del rey no era algo simple. Entonces ocurrió algo interesante y Mardoqueo también tiene un papel muy importante en esta situación. Por ejemplo, en Esther capítulo 4, verso 14 dice así, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es decir, que el llamado, ¿no?, que le hace Mardoqueo a Esther toca su corazón y entiende la profundidad y la responsabilidad que ella tenía para ser una intercesora. Y saben, es interesante que nosotros podamos entender esto. Esther arriesga su vida. No era una intercesión como que digamos en la parte práctica hoy nosotros lo hacemos. Alguien nos pide, nos hace un pedido de oración, voy a interceder ante Dios. Lo hacemos, nos doblamos las rodillas y hacemos una oración, es simple. Pero en el caso de Esther, su vida estaba puesta en riesgo. Tomó una decisión, ingresó, pero halló gracia delante del rey porque Dios estaba actuando allí. Entonces, ¿saben qué, apreciados amigos? Nosotros en este tiempo somos llamados a ser intercesores. Vivimos en un mundo difícil, complicado, y las personas están sufriendo. Y nosotros que tenemos una luz, que tenemos el mensaje claro en nuestro corazón, somos los llamados a ser intercesores para este tiempo. Y qué privilegio. Y necesitamos hacerlo con mucha alegría, ¿no? Mucha alegría, porque hay personas que confían en nosotros, hay personas que nos buscan. Y nosotros somos los llamados a ser los intercesores modernos en este tiempo tan difícil. Entonces, podemos participar todos de esta tarea especial. Es verdad, mira, Jorge, cuando nosotros analizamos no solo la vida de Esther, vemos que los personajes bíblicos, y usted también seguramente en su hogar se ha dado cuenta de esto, ¿no? Cuando nosotros miramos la historia de los personajes bíblicos, tienen un parecido con el ministerio de Jesús. Si nos ponemos a pensar, José, por ejemplo. José también restauró o salvó a la humanidad de su tiempo, ¿verdad? A través de su administración, intercedió también, ¿no? Incluso José también fue vendido, así como Jesús fue vendido. Vemos, por ejemplo, a Moisés.
antes de cumplir su ministerio, al desierto. Jesús, Exacto. antes de cumplir su ministerio, al desierto. Vemos ahí figuras. Y acá nosotros vemos a Esther también como intercesora, y eso nos muestra la importancia de la intercesión. Y algo importante también es que las mujeres a lo largo de la historia bíblica y hoy también en este tiempo son fundamentales, ¿no? Y un detalle que tal vez antes, detrás de cámara conversábamos antes, era acerca de que cuando Esther intercede, él rompe una ley de Medo-Persia, ¿no? Y nuestros internautas sabrán, seguramente recordarán ese dicho que dice, según la ley de Medo-Persia, que son leyes que no se podían revocar, ¿verdad? Pero el poder de la intercesión, el poder de entender el propósito por el cual Dios nos pone en diversas circunstancias, seguramente que nos va a ayudar a nosotros a tener la valentía de arriesgarnos para conseguir obedecer a Dios, ¿no? Y qué bueno saber, por ejemplo, ahora que nosotros tenemos el papel de ser intercesores, pero además saber que tenemos a Cristo como nuestro intercesor. Cristo está ahora intercediendo por nosotros y si Él lo hace con un amor y una dedicación especial, nosotros también podemos hacerlo. Tenemos esa responsabilidad y ese privilegio ahora de ser intercesores, pero saber que tenemos a Cristo como nuestro intercesor personal. Jorge, nos estábamos olvidando tal vez del punto central, ¿no? Estábamos un poquito saliendo. Gracias, Jorge, por digamos así, redireccionar que Esther en realidad lo que hace es prefigurar esa intercesión de Jesús. Nosotros intercedemos por otras personas a través de la oración, incentivamos a las personas a estudiar la Biblia, pero Jesús intercede por nosotros en el santuario celestial. Y de eso también depende nuestra vida eterna, ¿no? Así es. Bien, y usted, querido amigo, ahí el lugar donde usted nos está mirando, escuchando, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos aplicar la valentía de Ruth o la valentía de Esther en nuestra vida diaria? ¿Y de qué manera la historia de estas mujeres nos ayuda a confiar en la providencia de Dios? Déjenos saber ahí en los comentarios. Y también no puedo olvidarme de recordarles de que tenemos para usted un regalo muy especial, un regalo que tal vez pueda cambiar su vida. Por eso pedimos que usted escriba ahí al número que está apareciendo en pantalla o escanee el código QR para solicitar materiales para estudiar este y muchos otros temas más para que podamos juntos profundizar el estudio de la palabra de Dios. Estamos de retorno para continuar con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. En este bloque analizaremos el paralelismo entre los enemigos de Ruth, los enemigos de Esther y el gran conflicto espiritual que vivimos nosotros también hoy en día, ¿no? Los temas que vamos a abordar en este bloque tienen que ver con la oposición de Amán, ¿verdad? Enemigo de Esther contra los judíos, y también la similitud que tiene con los perseguidos, con la persecución ahora en el tiempo del fin. Y también veremos el rescate de Ruth como una presentación del plan de salvación. Para eso, querido Iván, continuamos contigo. ¿Cuál sería la relación entre la conspiración de Amán contra los judíos, ¿verdad? Y ahí los problemas del gran conflicto. Muy bien, a través de la historia podemos ver que también la vida no siempre es color de rosa o que todo va a salir bien. Para Esther no fue fácil tampoco porque empezaron a aparecer situaciones difíciles, conspiraciones, amenazas, y ahí donde aparece la intervención divina, y Dios siempre va a aparecer de esa manera. Por eso, queridos amigos, miren, en Apocalipsis capítulo 12, el verso 17, la palabra de Dios dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La historia de Esther nos muestra también un final de cómo acontecerá y que solo la provisión divina va a tener que ahí sostener a todos aquellos que son fieles a Dios. Cuando Esther estuvo ahí con diferentes situaciones difíciles, vimos que Dios intervino, y así sucederá también en este tiempo, mis amigos. Dios va a intervenir sobre la vida de todos aquellos que confiamos plenamente en Dios. Y así como ocurrió con Esther, va a acontecer conmigo y con usted también. También, Iván, ahí un poquito fortaleciendo lo que tú acabas de comentar, en casa, usted, amigos, va a notar, si usted lee Apocalipsis capítulo 12, que el dragón persigue a la mujer. Nosotros sabemos que en profecía la mujer representa al pueblo de Dios, representa a la iglesia. Entonces el dragón persigue,
persigue. Pero hay un detalle aquí en el versículo 17, es que llega un punto con donde el dragón deja de perseguir a la mujer, pero empieza a perseguir ¿a quién? La descendencia. A la La descendencia, descendencia. a un remanente. Y ese remanente tiene dos características que ellos tenían, ¿verdad? Ellos guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y yo le voy a pedir y dejar una pequeña tarea para que en su hogar usted busque Apocalipsis 19:10 para entender ahí cuál es el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Queridos amigos, nosotros vemos acá que Dios intercede por su pueblo. Y así, cuando nosotros nos remontamos nuevamente a la historia de Esther, también había un personaje que ahí Jorge e Iván habían mencionado, que es Mardoqueo. Amán, el enemigo de Esther y por ende de Mardoqueo, él quería, incluso ya había preparado una soga para poder matar a Mardoqueo, ¿verdad? Pero la historia es un tanto irónica, pero justa, ¿no? ¿Por qué? Porque es un anticipo del tiempo del fin, ¿verdad? Porque la intervención divina va a salvar a su pueblo y al final esa soga que era para Mardoqueo terminó siendo usada por Amán, ¿no? Aquello de lo que las personas muchas veces nos acusan o nos amenazan, a veces terminará quedando para ellos, ¿no? Querido Jorge, necesitamos avanzar. El tema es muy lindo, muy profundo, ¿no? La verdad que a mí me llena el corazón, ¿no? Pero necesitamos avanzar y vamos a hablar un poquito de Ruth. ¿Por qué es importante notar que Ruth, en un contexto donde las genealogías eran muy importantes, Ruth aparece, ¿verdad?, en la genealogía de Jesús, ¿no? Siendo que Ruth era moabita, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Qué nos enseña este hecho que aparece en la historia bíblica? Ok, en esta sesión nosotros podemos encontrar muchas lecciones prácticas para nosotros. Primero, algunas consideraciones. Por ejemplo, no solamente los judíos, sino que civilizaciones antiguas tenían la costumbre de redactar documentos para hacer notar su historia. Y entre estos documentos la genealogía eran muy importantes. Y sabes que en la genealogía difícilmente se encontraban nombres de mujer. No había nombre de mujer. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que nosotros aprendemos de esta mujer que aparece, yo quiero leer ahora aquí en Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la mujer que fue de Urías. Jesús vino para romper muchos paradigmas. Y ahora en esta genealogía de una cultura cerrada como era la de los judíos, en esta genealogía aparecen nombres de mujer. Interesante, ¿No? Jorge, porque muchos dicen la Biblia es machista, ¿no? Pero vemos acá la relevancia que le da a las mujeres la Biblia, ¿no? Exactamente, y aparece en la genealogía, y no cualquier genealogía por si acaso. Aparece en la genealogía que si nosotros continuamos leyendo, todo apunta ¿a dónde? Al surgimiento, a la aparición de Jesús. Es decir, que esta mujer moabita viene a tener una identidad, viene a ser parte de una genealogía importante, de la historia importante, del nacimiento de Jesús. Y aquí nosotros vemos cómo se rompe este paradigma y esta mujer llega a ser una mujer muy importante. Es decir, podemos decir también que de aquí nace todo lo que tiene que ver ya con el rompimiento exclusivo de los judíos, porque ahora todo había sido abierto para el mundo gentil que nos alcanza para nosotros en este tiempo también. Entonces, cuán importante es que podamos rescatar estos puntos que nos llenan de esperanza, ¿no? Qué interesante. Y te das cuenta, Jorge, cuando vemos nosotros en el libro de Lucas, aparece nuevamente la genealogía de Jesús. Y ahí usted en casa, si me acompaña, en el libro de Lucas capítulo 3, nosotros encontramos la genealogía de Jesús también, pero en un sentido inverso, ¿no? Mateo va en orden, digamos, desde, si no estoy equivocado, desde Abraham hasta Jesús, pero acá desde Jesús hacia atrás. Y ahí obviamente aparece Ruth y toda su descendencia, pero lo que me llama la atención es en el versículo 38 básicamente, donde después de continuar mencionando la genealogía dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, en otras palabras, todos somos hijos de Dios. Tal vez el mundo puede hacer distinción, puede poner uno encima del otro, pero Dios nos enseña, ¿verdad?, de que todos somos hijos de Dios. Y ese es un punto importantísimo, ¿no?
porque esto nos muestra también que no estamos limitados al origen. Las cosas desde el punto de vista de Dios no están limitadas por el origen, de qué nacionalidad eres, si eres un hombre importante, una mujer simple. Dios nos ama a todos por igual y nos incluye en el plan de salvación. Amén. Realmente esto es emocionante, ¿no? No importa mi origen, lo que importa es los planes que Dios tiene para mi vida. Y lo mismo para usted, querido amigo que nos acompaña en este programa. Y bueno, nos acercamos ya al final, haremos una breve pausa y volveremos con las conclusiones y las aplicaciones prácticas de estos temas para nuestra vida personal. Retornamos ya para la última parte de nuestro programa, un programa muy lindo, muy profundo, inspirador para nuestra vida y motivador también para seguir confiando en las promesas de Dios. Hemos aprendido que en las historias de Ruth y Esther no solo son relatos inspiradores, sino que también contienen profundas lecciones espirituales sobre la redención y la fidelidad de Dios. Nosotros hemos visto que Ruth nos muestra el amor redentor de Cristo, ¿verdad? Hemos visto también que la inclusión de Ruth nos incluye también a nosotros que somos, diríamos en tiempos más antiguos, gentiles, ¿verdad? También hemos visto la enseñanza de Esther acerca de la importancia de la intercesión y la confianza en Dios. Y nosotros también hemos visto el conflicto que se da entre el pueblo de Dios y el enemigo, ¿verdad? Entre el pueblo de Dios y las fuerzas del mal, pero la intervención divina de Dios para rescatar a su pueblo, ¿no? Iván, ¿cómo podemos nosotros reflejar el amor de Dios, ese amor redentor de Dios en nuestra vida personal? Muchas veces hay palabras que pueden quedarse solamente como palabras, pero tenemos que ver la acción, el resultado prácticamente, porque en la vida de vos podemos encontrar acciones que necesitamos nosotros imitar, como la bondad, la justicia y en especial esa gracia de oportunidad que tuvo Ruth y como también tuvo vos, ¿no? Y en Miqueas capítulo 6, el verso 8, dice la palabra de Dios lo que Dios realmente espera de mí y de ti. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que pide Jehová de ti es solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y creo que eso es una bonita acción que necesitamos practicar todos hoy y necesitamos realmente practicarlo. Gracias, Iván. Muchas gracias por esas consideraciones. Tomar el ejemplo de vos en la disposición de redimir a Ruth, en la disposición de poder ayudar a Ruth. Nosotros conocemos la historia de Ruth, cómo ella estaba en una situación extrema. De la misma manera, la palabra de Dios nos invita a nosotros a ser misericordiosos también. Jorge, ¿qué enseñanza nos deja Esther sobre nuestra responsabilidad en la, digamos así, en la cuestión redentiva, en el Evangelio, en la gran comisión que Dios nos ha dado? Realmente es una gran lección, porque si nos adentramos al tiempo de Esther, el contexto era vida o muerte para la nación judía. Y tiene un paralelismo ahora similar. El tema de nuestro anuncio de comprometernos con Dios también tendrán consecuencias eternas. La parte final, la pregunta que le hace Mardoqueo a Esther es: ¿y quién sabe si para esta hora, para este tiempo has llegado el reino? ¿Saben qué, queridos amigos? Nosotros en este tiempo estamos siendo llamados para brindar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de advertencia. Y la pregunta es: ¿cómo voy a responder yo? ¿Me voy a comprometer? ¿Voy a hacer oídos abiertos a ese llamado que Dios me hace para mí? Yo quiero tomar esa decisión y espero que todos ustedes ahí que nos siguen también tomen la decisión de ser esos portadores de este mensaje de esperanza para este tiempo que estamos viviendo. Amén. Muchas gracias, Jorge. También quiero tomar esa decisión de ser un intercesor, un portador del mensaje, ¿verdad? Alguien que comparta con otros la realidad. Así como Esther, podamos, incluso si es necesario, arriesgarnos con tal de que otras personas conozcan el amor de Dios.
Me hubiese encantado seguir estudiando un poco más con ustedes, queridos amigos, pero el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias por su compañía, gracias por apoyarnos en el estudio de este tema, y a usted que está en su hogar, a usted que nos acompaña, ya sea a través de las redes sociales o algún otro medio, queremos agradecerle por acompañar cada semana este lindo programa Axiomas. Y no se olvide que cada vez que nosotros abrimos la Biblia, nosotros encontramos esperanza. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos la próxima semana.